vamos a presentarles a ustedes un tema. Vamos a presentarles a ustedes un tema que se llama, ahí lo tienen ustedes anotado en el video, ¿verdad? Ustedes tienen anotado lo que es el nombre, tienen anotado el nombre del tema de hoy, que se llama sed pacientes y orad. Ese es el tema que nos ocupa a esta hora. Y nuestra lectura de la Biblia la tendremos en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento. Quiero que vaya a la Biblia, a Santiago, en el capítulo 5, versículos 7 al 16. Ahí vamos a tener la lectura. Santiago, vamos a ir a la carta de Santiago en el Nuevo Testamento. Está después del libro de los Hebreos. Encontramos la carta de Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 16. Lectura de la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera, vamos a compartirla con ustedes. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Esta es la lectura de la palabra de Dios que hemos hecho en esta hora, la cual queremos así compartir con cada uno de ustedes. Decir, hermanos, que la paciencia es un fruto en la vida del creyente. Y esta viene como resultado de una buena y estrecha relación con Dios, de la persona con Dios. ¿Por qué razón? Bueno, porque la paciencia es dada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que otorga este fruto en nuestra vida. En aquellos en que ha sido hecho morada del Espíritu Santo de Dios, la paciencia es un fruto que le ha sido provisto por el Espíritu Santo. Lamentablemente a muchos en el mundo, pues es una virtud de la que se carece porque no se cultiva como se debe. Sabe, muchas veces en la vida nosotros vamos con tanta prisa, ¿verdad? Con tanta prisa
que no disfrutamos de aquello que Dios nos ha concedido con amor y con paciencia. Porque Dios nos concede a nosotros todas las cosas y tenemos que aprender, ¿verdad, hermanos? Tenemos que aprender a apreciar lo que Dios nos da, cada cosa a su tiempo, cada cosa conforme a su voluntad, cada cosa conforme a lo que Él ha dispuesto en las vidas de cada uno de nosotros. Así que, bueno, es necesario que nosotros consideremos cómo vamos caminando por este mundo, cómo vamos, porque en esta oportunidad la palabra de Dios nos invita a tener paciencia, pero también nos dice hasta cuándo debe durar o hasta cuándo debe aguantar esa paciencia, porque hay gente que se desespera o hay gente que quisiera que le resolvieran express, ¿verdad? Como cuando usted quiere algo y lo quiere, pero lo quiere para allá o alguna cosa así. Entonces, en el Señor, la persona tiene que aprender a esperar con paciencia las cosas, porque Dios no obra conforme a nosotros, los humanos, con nuestra prisa y todo, no. Dios obra conforme a su divina y santa voluntad y Él sabe que es lo mejor para nosotros. Fíjense que Dios nos pone aquí el ejemplo del labrador de la tierra. Y fíjese cómo dice, ¿verdad? Cómo dice este texto. No sé si usted puede leerlo conmigo, porque el texto dice, tengan paciencia, dice, hasta la venida del Señor. Ese es el texto. Hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo tiene usted que aguantarse? ¿Hasta cuándo tiene que tener paciencia? ¿Hasta cuándo usted está por el Señor ordenado de que debe esperar con paciencia, de que debe actuar con paciencia, de que debe tener esto así? La Biblia dice hasta que el Señor venga, hasta la venida del Señor. Mientras tanto el Señor no haya venido, usted y yo estamos por la palabra destinados y mandatados a tener paciencia, a aguantar, a resistir. Miren, dice el ejemplo del labrador de la tierra. Fíjese que hablando del labrador de la tierra, vamos a decir que el labrador tiene la mirada en el precioso fruto que recibirá al final. Si usted mira la Biblia, allí dice que el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba las lluvias y todo eso. Y esto es porque a veces uno se desespera y quiere las cosas antes, ¿verdad? Antes. Por ejemplo, hay algunos que ya aguantan estar en su casa, que ya no aguantan estar en encierro, aunque tal vez tengan alimento y tengan cómo sobrevivir. Y si alguien no tiene, puede pedir. La Biblia dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que toca se le abre la puerta. Pero también tiene que buscar, porque hay gente que a veces quisiera que las cosas le llegaran sin pedirlas, ¿verdad? Si es necesario pedir, por eso el Señor dice, pedid y se os dará. Es importante que la gente aprenda, nosotros aprendamos a pedir y esperar con paciencia las bendiciones del Señor. Les voy a contar, fíjense que cuando yo estaba joven, quizás, bueno, hace mucho tiempo ya, cuando a mí me gustaban mucho los mangos maduros, y cuando los mangos se veían que ya estaban algo sazones o que ya estaban dando punto, entonces los cortaba y los metía para enguacarlos. Ustedes tal vez entenderán el término, tal vez en El Salvador lo van a entender bien. Del mango meterlo, a envolverlo en algo para que se madurara con el calor y después comer el mango maduro. Pero fíjense que al probar el fruto del mango maduro, así de esa manera, y probar el fruto del mango que se había madurado en la planta,
o sea, en el árbol arriba, el sabor muy diferente. Es mucho mejor el que se madura naturalmente que el que se madura artificialmente. Dice la Biblia, miren el labrador de la tierra, cómo él espera el precioso fruto. Yo no sé si usted ha sembrado algún árbol alguna vez o es de las personas que no siembran nada. Pero usted tal vez siembra la semillita y dice, algún día alguien va a comer de ese fruto de ahí. Y tal vez no lo hace para usted, pero Dios le permite vida y le permite muchos años. Y allá al final usted está disfrutando también de esa bendición y dice, recuerdo de mis años pasados, cómo, ¿verdad? Y cómo Dios obra, cómo Dios obra. Por ejemplo, una planta no crece así, digamos, en un solo día y ya va a producir, ya tiene fruta, ¿verdad? No es así, sino que es con paciencia y hasta que llega el tiempo ya de la cosecha, entonces el fruto ya está listo. Hay creyentes que también se ven en una situación parecida. Fíjese, por ejemplo, el labrador de la tierra dice que aguarda con paciencia, pero mientras aguarda con paciencia, él lo que hace es prepara la tierra, le quita las malezas, le cultiva, le echa abono, ¿verdad? A la plantita o a lo que está haciendo y espera hasta el tiempo de la cosecha, pero mientras tanto se mantiene activo, pero con la mira puesta en el fruto que va a tener al final. Al final de la cosecha va a ver si la mazorca fue buena o la espiga fue buena o, ¿verdad? Todo. Y si el esfuerzo, el trabajo dio el fruto, pero poniendo siempre la confianza en Dios, nuestro Señor. Porque así como el labrador, por ejemplo, o sea, el agricultor, ¿verdad? Prepara la tierra, él depende de la lluvia, depende de la bendición de Dios, que venga la tormenta, así como estos días, ¿verdad? Y de esa manera, aquí en El Salvador, por ejemplo, la gente se prepara precisamente para eso, por lo menos en el campo. Ahorita en la ciudad, pues nos tenemos que quedar guardaditos y no podemos estar saliendo, ¿verdad? No debemos, ¿verdad? Hoy veía, bueno, el día de ayer, bueno, ayer, antier, se mantenían un caso de contagiados y había aumentado porque habían hallado 22 casos, ¿verdad? Pero ya para el día de hoy en la mañana que estaba consultando, pues se aumentó mucho, ¿verdad? Hallaron el doble, digamos el doble de 22 a 44 en un solo día. Entonces, bien difícil, ¿verdad? Y pues esto hay que hacerlo por la bendición que nosotros podemos ser para los demás y para la familia. Es importante lo que Dios nos dice a nosotros, el aprender a esperar con paciencia, el obedecer y esperar los tiempos de la naturaleza como Él nos lo indica a nosotros. Fíjese que decía que el labrador, ¿verdad? Quita las malezas, prepara la tierra, hace todo su trabajo. También planta semilla y espera la lluvia temprana, la que viene la tarde, la que viene de noche, o la que llega a principios del invierno o la que llega al final en nuestro territorio. Y dice que él está confiando y pidiendo siempre a Dios, vea, siempre a Dios. Porque cuando uno siembra puede haber plaga, puede haber chicharra, qué sé yo, puede haber gusano y, ¿verdad? Puede destruir la planta nueva que va a crecer, pero confiando en Dios, eso va a producir y va a progresar. Entonces, siempre se recibe de Dios respuesta positiva. A veces llega tarde para nosotros, pero para Dios llega a su tiempo justo. Fíjense que nosotros miramos ahí y a veces dice hay tiempo de sequía, dice la gente, y la lluvia no viene, ¿verdad? Pero es por la voluntad de Dios. Uno tiene que aprender a confiar cómo lleva Dios sus cositas, cómo lleva Dios sus cosas, y todo es para bendecirnos a nosotros. Lo que pasa es que nosotros de repente nos comportamos muy desagradecidamente con el Señor, y eso pues es triste, ¿verdad? Es triste decirlo, pero es necesario reconocerlo, que mucha gente, aunque reciba bendiciones de parte de Dios, su actitud
se muestra como una persona egoísta, como una persona mala, como una persona desagradecida, como una persona que no agradece ni por el nuevo día que Dios le permite despertar y estar vivo y no estar encamado o entubado en un hospital y mucho menos en un cementerio, ¿verdad? Sino que Dios le permite vida y su familia está bien y su mamá y su papá y toda su familia está bien y entonces le da lo mismo y ni siquiera le da gracias a Dios por lo que le ha concedido, por la fruta que le ha dado. Por ahí hay unos cocos, ¿verdad? Ahí, o sea, hay fruta, hay bendición, hay alimento que Dios provee de manera natural para cada uno de nosotros y Dios provee todas las cosas. Dios provee, pero es necesaria la fe y es necesaria la obediencia y aprender a esperar con paciencia. Fíjense, hermanos, que el creyente, así como el labrador espera el fruto de la tierra, también el creyente espera el fruto preciado, que es la salvación eterna. El cristiano fiel espera esa bendición. Fíjese que dice la Biblia, allí donde estamos nosotros leyendo, en el versículo 8, usted vaya conmigo al versículo 8, dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar dispuestos a esperar con paciencia. Tienen que pasar muchas cosas. Pero mientras pasan, nosotros tenemos que saber esperar con paciencia las cosas del Señor. Y dice que el cristiano, por ejemplo, yo acá en los apuntes que tomaba, dice que tienen que tener paciencia y afirmar su corazón para el Señor siempre. O sea, aprender a esperar y a confiar en los tiempos de Dios. Hay alguien que me preguntaba, ¿y cuándo vamos a salir de esta pandemia? ¿Cuándo vamos a terminar de esto? Yo ya no, ya es tiempo de librarnos de esto y yo ya quiero irme, yo ya quiero salir. Usted está como queriendo apresurar la madurez del mango que le dije. Usted quiere apresurar los tiempos conforme a usted, pero es necesario aprender a tener paciencia y a soportar con paciencia. No sea que después pues nos veamos en una situación lamentable en la cual no podamos retroceder, ¿verdad? Y porque hay cosas que no se pueden cambiar una vez que ya han ocurrido, ¿verdad? Como cuando usted derrama agua de un vaso y después quisiera recogerla y echarla al vaso de nuevo exactamente, ya no va a poder recuperarla porque ya se derramó. Entonces es importante que nosotros pensemos en estas cosas, hermanos. Es importante tener esa confianza. Dice, tened vosotros también paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Dice, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que la venida del Señor está cerca. Hoy está más cerca de cuando creímos, porque cada día nos vamos acercando. Mire, hoy en día quiero mencionarle algo y es bien triste esto que les voy a decir, hermano, porque fíjense que las personas que se están enfermando con ese azote que hay en el mundo ahora del COVID-19, las personas que se enferman y dan positivo, estas personas van a un centro de hospitalización o a un centro donde ellos puedan ser atendidos médicamente, pero se van con una convicción a ese lugar, se van con una convicción en que no saben si van a regresar a su casa, ¿verdad? Vivos o van a regresar bien, ¿verdad? Y hay aquella situación en la mente porque saben que para esa cosa no hay cura. No hay cura aquí, ¿verdad? Humanamente hablando, no hay cura. Sí, con la bendición que Dios nos ha dado en el cuerpo de cada uno de nosotros, nuestro sistema responde y todas las cosas, y ¿verdad? Logra el cuerpo resistir la invasión de ese virus, entonces se va a poder recuperar por la gracia y por la voluntad divina del Señor, nada más, ¿verdad?
y recuperarse físicamente. Pero a muchos hermanos ya han perdido la batalla y no han podido ser vistos por sus familiares ni ser despedidos, ¿verdad? Porque lamentablemente pues a ellos se les adelantó el llamado, ¿verdad? El llamado. Así que ahora veamos algo, ¿verdad? Aquí dice, no, dice en el texto del versículo 9, hermanos, dice, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Fíjese que esta es otra cosa que dice, que el creyente no se queja con los hermanos, que no vive en pleitos, sino que se prepara teniendo una vida honorable delante del Señor, que es el juez de toda la tierra. No vive en conflicto, no vive en pleitos, no vive en una cosa mala. O muchas veces, ¿verdad? Nos dejamos dominar tal vez por los impulsos y cuestiones así, o vivimos quejándonos de alguna cosa y decimos, hasta en las casas a veces se da, y así cuando están así como ahorita, por ejemplo, la gente dice, es que solo a mi hermano le dan la mejor comida, o es que a mí me dan lo que sobra, o es que a mí no, y es que ustedes agarran lo mejor, y es que aquí solo uno quiere agarrar el televisor, y es que aquí no ayudan en el oficio de la casa, y etcétera, etcétera, y viven en lugar de estar en paz y pidiéndole misericordia a Dios que no se los vaya a llevar la peste, están viviendo empleitados. Hermano, eso es malo. La Biblia dice que eso es malo. Usted lo que debe hacer es encomendarse al Señor y estar en paz y vivir bien, porque hay mucha gente ahorita que se ha muerto y se ha ido empleiteado, se ha ido en problemado con los demás y se han ido y ya no tuvieron ni oportunidad de corregir su situación o su condición. Es necesario entender, a paz nos ha llamado el Señor a nosotros y debemos aprender con paciencia. Dice la Biblia que hay que soportar con paciencia. Si algo no le gusta, hay con paciencia, hay que aprender a aguantarlo, hay que aprender a soportarlo y hay que aprender a vivir la vida que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Y reconocer lo grande que es el Señor. Dice la Biblia, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que le pertenecemos a Dios y Dios sabe lo mejor para nosotros y lo que nos va a dar Él para nosotros hay que saberlo apreciar y lo que ya nos ha dado también hay que saberlo apreciar y hay que ser agradecidos. Nosotros hay que ser agradecidos con el Señor. ¿Usted está bien? Pues gracias al Señor. ¿Usted le hace falta alguna bendición? Pues gracias al Señor que tiene necesidad y pues se le va a suplir porque dice que Él suplirá lo que nos hace falta. Dios va a suplir nuestras necesidades de alguna manera. A veces hasta el enemigo nuestro ocupa el Señor para bendecirnos. Así que usted solamente espere con paciencia, hermano, con paciencia y el amor de Dios se va a manifestar en la vida suya. Así que tenga esa paciencia, ¿sí? Aguante, soporte con paciencia, que Dios le va a bendecir grandemente su vida, grandemente. Ahora, vamos a considerar también que el cristiano procura con paciencia mantenerse firme y fiel a fin de no ser condenado. Eso dice ahí, fíjese que el texto dice, no quejéis unos contra otros para que no seáis condenados, porque nosotros no queremos, hermano, ¿verdad?, ser condenados. Hay gente que de repente pues se ve en conflicto, ¿verdad?, se ve en problemas y, por ejemplo, a veces anda gente en la calle por ahí y las autoridades les preguntan que qué andan haciendo, ¿verdad? ¿Qué están haciendo ahí? Y la gente no sabe responder, no sabe qué decir, porque no saben qué andan haciendo, o sea, no andan haciendo nada. Y es bien triste, ¿verdad? Y de repente los agarran y se los llevan y la gente no quiere ser condenada, pero anda haciendo la cosa mal. Igual en el cristianismo, en la fe también es una condición parecida. Entonces la persona tiene que andar bien, andar como de día, no andar como de noche, ¿verdad? Sino que andar como corresponde, bien. Dice, nos pone otro ejemplo y el otro ejemplo que nos pone es el profético.
dice de la importancia de la paciencia y orar. El profético. Fíjese que dice, por ejemplo, ahí que los profetas que anunciaron al Señor, ellos sufrieron, dice, y padecieron los profetas. Dice en el versículo 11, aquí tenemos, bueno, en el versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aquí el sufrimiento, lo que nos da a nosotros a entender en esta parte de la Biblia es que el sufrimiento también es parte de la vida. Hay gente que no quiere sufrir. Hay gente que no quiere sufrir. Pero el sufrimiento es parte de la vida también. Entonces, tenemos que aprender, porque a través del sufrimiento, muchas de las veces es la gente que ha hallado al Señor. Por el sufrimiento la gente ha hallado al Señor. Por problemas, por salud o por cualquier otra cosa, la gente ha hallado la misericordia del Señor y hay testimonios grandes, hay testimonios fieles de lo que estamos diciendo en esta hora. Hay gente que ha hallado al Señor a través del sufrimiento. Pero el sufrimiento también es parte de la vida y más para los fieles creyentes. Hay gente que se hizo creyente, se hizo seguidor del Señor, creyendo o porque le vendieron una idea equivocada, diciéndole todos tus problemas se van a resolver, todos tus problemas se van a arreglar, vos hasta ni hambre vas a tener ya. No, ahí le están mintiendo, le están diciendo cosas que no son verdad. De hecho, los problemas ¿verdad? Ponen más fuertes, ¿verdad? Como se ponen más intensos y llegan así a las vidas. El sufrimiento es parte de la vida. Bueno, hay muchos profetas, usted estudia los profetas del Antiguo, hay algunos de ellos que hasta los metieron en unas cisternas con lodo. Hay algunos de ellos que los metieron a fosos llenos de animales para que se los comieran, animales feroces, terribles, fieros. Hay algunos de los profetas que los mataron. A unos los apedrearon, a otros les hicieron de todo. Bueno, a uno de los apóstoles que aparece en el Nuevo Testamento, dice que lo pasaron a espada por un rey llamado Herodes, fue muerto. Entonces, ¿qué entendemos nosotros ahí en eso? El sufrimiento también es parte de la vida. Y nosotros, si usted no ha sufrido, entonces a usted le falta todavía. Le falta todavía y eso le va a ayudar a madurar, así para que madure y tenga buen sabor, porque nos hace falta. Ahora, fíjense, dice, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor, y los tenemos nosotros por bienaventurados, y es que, fíjese que el sufrimiento es parte de la vida, pero el sufrimiento debe ir acompañado de algunos elementos. Le voy a decir, por ejemplo, algunos de los elementos que debe llevar. Por ejemplo, dice que debe ir acompañado de fe verdadera para que pueda resistir, confiar y no desesperarse. O sea, debe ir acompañado de fe verdadera para que pueda ir, ¿verdad? De fe. Dice el texto que estábamos analizando ahí, que hay que esperar con paciencia y que tenemos por bienaventurado a los que sufren. Y ya habéis oído, dice, ¿de quién habéis oído? Bueno, ahí menciona de la paciencia de Job. Y habéis visto el fin que el Señor le dio. Y todos quisiéramos, tal vez, el fin que el Señor le dio a Job, nosotros lo quisiéramos para nosotros. Bendecido, prosperado, económicamente bien, familiarmente excelente, y etcétera, etcétera, etcétera. Quisiéramos eso, pero no quisiéramos el sufrimiento. El sufrimiento de Job no lo quisiéramos, pero el beneficio sí lo quisiéramos. Ay, hermanos, ahí sí, mire, ahí tenemos, ¿ves? Un problemita, ¿verdad? Porque también el sufrimiento es parte de la vida. ¿Sabe? Los profetas sufrieron mucho mientras vivieron anunciando la palabra del Señor. Sufrieron mucho, ya dijimos, ¿verdad? Algunas de las formas y algunas de las cosas como sufrieron. También
tenemos bien claro nosotros que la misericordia de Dios se manifiesta en la debilidad. Y esto es porque, vaya, por ejemplo, ahorita estamos en una situación difícil, ¿verdad? Y cuando ocurre algo malo, cuando ocurre algo adverso, entonces el poder de Dios se hace más manifiesto en las vidas de nosotros. Y esto mismo lo experimentó el apóstol Pablo. Quisiera que me acompañara a la carta de Corintios. Vaya conmigo a la Biblia, a la segunda de Corintios, vaya conmigo al capítulo 12 de Corintios y los versículos 8 y 9. Versículos 8 y 9. Mire lo que dice la palabra. Dice así: respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto es lo que dice la palabra, esto es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Para nosotros. O sea que Dios lo que nos está diciendo es que esta misericordia de Dios se manifiesta de esa manera en la debilidad. Y así se manifestó en Job. Y tenemos por dichosos a los que sufren y todo eso, porque el Señor también nos ha dado esa dicha. Y hay gente que dice: a mí no me gustaría sufrir, a mí no me gustaría nada de lo malo, a mí me gustaría todo lo bueno. ¿Verdad que sí? A todos nos gustaría todo lo bueno, ¿verdad? Pero es necesario el sufrimiento como parte de la vida para poder entender y para que el sabor sea bueno, así como en la fruta, ¿verdad? Para que todo sea conforme a la voluntad de Dios. Mire, dice: mi poder, dice el Señor, se perfecciona en la debilidad. Dice, hay una dicha. Yo quiero que usted vaya conmigo a Mateo 5:4. Vaya conmigo a la Biblia. Mateo capítulo 5 y el versículo 4. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, dice la Biblia. Mire, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Eso dice la palabra. Entonces, si a usted le ha tocado ahora una época, una etapa difícil, confiemos en el Señor. Sea paciente, ore, espere el momento y Dios le va a conceder lo mejor que usted necesita. A veces no lo que pedimos, sino lo que necesitamos. Porque a veces pedimos, pero el Señor sabe lo que necesitamos nosotros y nos concede exactamente lo que necesitamos. Aunque nosotros no lo entendamos a veces, Él nos concede esa bendición. Veamos, hay algo más, hermano. Y es que Dios nos dice que es necesario ser pacientes y orar. Concluyendo esta parte, vamos a decir que si bien la paciencia es un fruto, debemos tener en cuenta que tenemos que cultivarlo para poder disfrutar de él. Hay que cultivar la paciencia. ¿A usted le hace falta paciencia? Usted, sí, usted. ¿Le hace falta paciencia? Hay que aprender a cultivarla. Tiene que aprender a cultivarla. Tiene que aprender a convivir con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, para que Dios le conceda la paciencia, porque la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Solo Él puede darla. De ahí nadie más puede dar. Nadie, absolutamente. Humanamente hablando, ni nada parecido. Solo el Espíritu Santo puede darle eso. Y eso lo dice Gálatas 5:22, allá, que cómo se manifiesta el fruto del Espíritu. Y se manifiesta en amor, gozo, paz, paciencia. Se manifiesta de esa manera el Espíritu en la vida de los creyentes.
¿verdad? Entonces vamos a mirar también ahí eso, ¿verdad? Que es necesario cultivarlo para poder disfrutar. Por lo que para ello se nos aconseja a nosotros. Por ejemplo, ¿cuál es el consejo que nos da la palabra? Si está afligido, dice, haga oración. Si está alegre, cante alabanzas, cante alabanzas. Si está enfermo, llame a los ancianos para que oren por usted, llame para que se haga la oración, y la oración de fe es muy eficaz. La oración de fe sanará al enfermo, pues la oración del justo puede mucho, dice la Escritura. Entonces nos invita a confiar, ¿verdad? Dice en el nombre del Señor y confiad con paciencia. Y dice también, y si alguien ha cometido pecado y pide perdón, le serán perdonados. O sea que si usted dice, ha cometido pecado y está en una mala relación con Dios y está allí, pero está penado, está fastidiado, molestado por el enemigo y está en una condición, dice que venga y que le pida perdón a Dios. O sea, es que usted tiene que reconciliarse. Tal vez haya alguno entre ustedes, entre nosotros, que de repente esté en una condición mala de su relación con Dios y por eso las cosas, en lugar de salir bien, le salen mal. Entonces el Señor dice, pida perdón y serán perdonados sus pecados. Esto es algo bonito, algo precioso que el Señor nos dice a nosotros en su palabra. Dice también que si ha ofendido, que confiese y que pida perdón, y el que ore, ¿verdad?, por ti, y al orar, pues van a ser perdonados. Y eso es bien vital. Fíjense que hay hermanos que a veces ocurre eso, ¿verdad? Que están como problemados, y no solo hermanos sanguíneos, sino también hermanos espirituales, ¿verdad? Que tienen tal vez algún conflicto, alguna situación escondida o alguna cosa ahí de pleito, de problema con alguien. Y dice la Biblia, confiéselo con su hermano y ore el uno por el otro para que sean perdonados los pecados y de esa manera ustedes estén bien con Dios. Eso es lo que pasó con Job. Si usted ha leído la Biblia allá en el Antiguo Testamento, dice que Job, sus amigos, esos amigos vinieron y lo acusaron. Tu pecado es que estás como estás, y le dijeron muchas cosas. Pero luego, cuando el Señor les habló a ellos y les dijo, regrésense a Job y vayan de regreso donde él, y que él ore por ustedes para que sean perdonados. Y Job oró por ellos para que les perdonara, así como Moisés también oró por su familia, por sus hermanos, por su hermana y por su hermano Aarón, ¿verdad? Entonces, cuando es así, la Biblia lo que nos dice es, perdónense y oren el uno por el otro, uno por el otro y el otro por el otro, así. Y entonces dice, van a tener la convicción y la plena paz de estar en la paciencia y en el gozo del Señor. Hermanos, esperamos que ha sido de bendición para ustedes. Si alguien quiere reconciliarse con el Señor, hágalo. Es necesario estar a cuenta, estar en paz con el Señor, porque si nos toca partir, pues nos vamos reconciliados, nos vamos bien con el Señor, ¿verdad? No sabemos cómo va a estar esto y cómo está, porque nuestra vida es así, ¿verdad? Así que vamos a animarles a cada uno de ustedes a que siempre estemos dispuestos a estar confiando siempre en nuestro Señor y Salvador Jesús. Jesús es el gran Rey de Reyes, mi Jesús el poderoso es, grande y excelso, siempre victorioso.